el día de hoy. Antes de empezar, no sé si tienen alguna duda de la clase anterior. Aprovechar. Natasha, Allison, no tienen ninguna duda. Ah, Darlet, digan. Sí, yo quedé con una duda con el problema que dejó de tarea el 3 sobre lo radical y todo eso. Realmente me confundí bastante y me enredé. Y la verdad es que traté de hacerlo, pero, o sea, lo realicé, pero después como si me confundí y me enredé bastante veces y así lo dejé. Entonces quería pues decirle que si volvía a explicar esa parte, si no era mucha molestia. Bueno, déjenme aclarar algo. Dice radicales, pero no hemos visto radicales. Apenas vimos la clase 1, que era... Sí, es sobre los entre paréntesis y todo eso que había dejado sobre la Ah, multiplicación. ya. Ah, sí, ya entiendo. Ok. Bueno, vamos a explicarlo entonces. Solo déjenme buscar proyecto y vamos a hacerlo aquí entre todos para empezar. Ya lo Bueno, tengo. Voy a gracias. compartir mi pantalla. Dame, compartir. Listo. Ok, entonces este era el proyecto. Solo déjenme ver cuál fue que le dejé de tarea. Creo que fue el problema 3. ¿Verdad? Darle. No miro nada en la pantalla realmente. Ah, voy a ver. Los demás miran bien su pantalla. Sí, Estoy ahora sí, compartiendo. el problema 3 de menos, Ah, ok. de m menos n. Ujú. Ok. Bueno, entonces hagámoslo entre todos ahorita. Voy a ponerlos aquí a la par para que me ayuden con la participación. Está bien. Ok. Entonces, problema 3. Si recuerdan cuál es el orden que se tiene que hacer las operaciones. Primero calculemos M. ¿Qué operaciones ven allí con M? ¿Qué operaciones observan ahí? Radicales, multiplicaciones, exponentes, suma, medio Pero resta. según el orden, Primero los paréntesis. exacto. Pero si se fijan dentro de los paréntesis en sí no hay más operaciones. Entonces podemos pasar al siguiente nivel. ¿Qué se hace después de los paréntesis? ¿Qué operaciones? Las raíces y los exponentes. Exacto. Entonces, calculemos. Primeramente, ¿cuánto es la raíz cúbica de 8? ¿Quién me 2. dice? Ok, entonces ahí quedaría un 2 por, ahora ayúdenme, ¿cuánto es menos 6 al cuadrado? 36. Positivo. Exacto, es positivo porque recuerden, un número negativo elevado al cuadrado siempre da positivo. Ahora, menos, dice acá, y calculemos. ¿Cuánto es menos 5 al cubo? ¿Cuánto es menos 5 al cubo? Menos 125. Así, ¿y pongo la respuesta directa o lo pongo entre paréntesis? ¿Quién no Entre recuerda? paréntesis porque después se multiplica con el menos que está afuera. Exacto, entonces, para tener cuidado, pongo menos 125, que es lo que está ahí. Y ahora vamos a poner el otro paréntesis que dice 3. Ok, ese es el valor de m. Continuemos. Ahora dice el orden de la jerarquía que qué viene a hacerse ahora. Ahí vemos multiplicaciones y restas. ¿Qué se hace primero? La multiplicación. Así es. Entonces, ¿cuánto es 2 por 36? Que es esta primera multiplicación que vemos acá. 72. Así es, 72. Ahora miren a la otra parte.
tenemos menos, ese menos es como que tuviéramos menos 1. Menos 1 se está multiplicando por menos 125 y luego se multiplica por el 3. ¿Cuánto es menos por menos 125? Menos por menos, ¿cuánto da? 125. Exacto. Y ahora eso lo multiplico por 3. ¿Cuánto me daría? 375 positivo. Exacto. Entonces, más 375. Perfecto. Entonces, ahora observen. El valor de la m, solo m, sería 72 más 375. ¿Cuánto nos da eso? 447. Ok, 447. Entonces ya tenemos una parte del ejercicio. Vamos ahora con calcular el valor de la n. De forma similar lo hacemos. Primero lo que está entre potencias. ¿Cuánto es menos 2 elevado al cubo? Menos 8. Menos 8. Ok, entonces nos queda menos 8 por, ¿cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. Entonces por 4. Menos, dice acá, menos 3 elevado al cubo, ¿cuánto sería? Menos 27. Ajá, y siempre recuerden, como está antecedido de un signo negativo o de cualquier otro número, siempre lo pongo entre paréntesis. Menos 27. Menos 27. Ok, por 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Entonces pongo ahí 9. Menos 4. Muy bien. Ahora continuemos. Ahora tengo multiplicaciones y restas. ¿Qué hago primero? Las multiplicaciones. Así, entonces ayúdenme cuánto es menos 8 por 4. Menos Menos 32. 32. Menos 32. Ahora aquí tengo 3 multiplicaciones. El menos 1 que está acá por menos 27 por 9. ¿Cuánto es menos por menos 27? 243 positivo. Ajá, entonces más 243, ¿verdad? 2, 4, 3. Ahora menos el 4 que está allá afuera. Menos 4. Hagan todo esto ahora. ¿Cuánto es menos 32 más 243 menos 34? ¿Cuánto da? 207. Vamos a ver, 207. Ese sería entonces el valor de la n. Pero yo no quiero ni el valor de la m ni el valor de la n. Lo que a mí me están pidiendo es el valor de m menos n. Entonces ahora para calcular la respuesta que yo necesito, solo restemos. ¿Cuánto es? 447 menos 207. Disculpe, 240. Repítame, no escuché bien la pregunta. el valor de M, 447, a mí no me da, a mí me da 397, no sé si estoy en lo correcto. 72 más 375. 375. A Sí, verificarlo porque, mira, 375 más 72, ¿cuánto les da? Ya lo metió de nuevo. ¿Le sigue dando otra respuesta o le sigue dando lo mismo? Creo que me sigue dando la misma respuesta, fíjese. Mario fue, ¿verdad? O Alison. Bien, no importa, mire, pues cómo salimos de duda, haciendo la antigüita, mire. Tengo 300
75 más 72. Si usted recuerda, se tiene que sumar columna por columna, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 7? 2 más 5, perdón. Es lo que está aquí en la primera columna. ¿Cuánto da eso? 7. Entonces pongo 7 y no va nada. Ahora, ¿cuánto es 7 más 7? Que es la segunda columna. 14, 4 y va 1. Ajá, 4 y va 1. Y ahora 1 más 3. 4. Y ahí tenemos. Respuesta correcta, 447, como está acá. Perdón. No hay problema. Ok, entonces 447 menos 207, ¿cuánto es? 240. Exacto, y ahí tenemos la respuesta correcta. Entonces ahora darle, ya quedó clara con la resolución de la tarea. Sí, gracias. Entonces, mientras lo anotan, voy a hacer un poquito más pequeño para que lo puedan anotar. Si lo van a anotar, si no, creo que ya varios lo habían hecho. Solo quiero mencionarles algo. Pronto se va a habilitar ya el primer examen de la unidad 1. Yo sé que ustedes entraron un poquito tarde al programa porque nosotros empezamos en marzo, pero con ustedes estamos empezando en abril. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, a ustedes se les va a dar más tiempo para hacer esa prueba. Pero aparte de eso, vamos a tratar de nivelarnos con los demás grupos. Entonces, lo que vamos a hacer es, a veces, cuando las clases, aunque son importantes, pero no es tan relevante el tema, vamos a poder fusionarlas. Por ejemplo, el día de hoy, vamos a fusionar lo más importante de la clase 2 con lo más importante de la clase 3. De hecho, la clase 3 es un tema del examen. Entonces vamos a ir así como que combinando dos clases, ¿ok? Para mientras, pero ustedes traten de leer el folleto completo, por eso se los mando al grupo y ya les dije dónde descargarlo, para que ya pronto nos pongamos al día. Los demás grupos ahorita van por la clase 8. Si se fijan, no es mucha la diferencia. Ustedes van por la clase 2 hoy. Solo tienen 6 clases de retrasadas, pero la vamos a ir combinando y se nos va a ir haciendo rápido el tiempo. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok. Si no hay, pues empecemos con la clase de hoy. Hoy vamos a ver esto. Primeramente los criterios de visibilidad y también los vamos a enfocar principalmente acá, en el encuentro 3, que son números primos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Entonces, primeramente, los criterios de divisibilidad, como les dije, son importantes, pero como ahora ya tenemos el uso de la calculadora, no es tan indispensable. Sí, si no tienen calculadora a mano, pero como en los exámenes de admisión les permiten usar calculadora, pues tienen esa ventaja, que no es 100% necesario que se aprendan todo esto. Pero si ya no tienen calculadora y no tienen nada más, pues ahí quedan quietos. Tienen que tratar de aprenderse estos criterios. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a ver aquí en esta clase 2 es saber diferenciar qué es un divisor y qué es un múltiplo. Antes de empezar, ¿quién me podría decir la diferencia entre un divisor y un múltiplo? ¿Qué entienden por esas dos palabras? Pueden participar de forma voluntaria, si no, pues voy a escoger a ver sus opiniones. Recuerden que no hay respuesta mala ahorita. Estamos aprendiendo. Darles, ¿usted qué opina? En mi opinión, el múltiplo, la misma palabra lo dice, pues en mi opinión, el que está multiplicando. Y el divisor, el que está dividiendo. Ajá, tiene que ver. Ahí le falta un poquito más, pero pues la palabra lo dice, como dice Darles. Uno tiene que ver con multiplicación y otro tiene que ver con la división. Pues entonces, teniendo eso como base, pongamos unos ejemplos para entender lo que es un múltiplo y qué es un divisor. Pongamos, por ejemplo, los casos del 10. Todos ustedes se saben la tabla del 10, ¿verdad?
¿Cuánto es 10 por 1? Vamos a ver si se la sabe. ¿Cuánto es 10 por 2? ¿Qué dice César? 20, profe. Ajá, 20. Después, ¿quién seguiría? Hablando de la tabla del 10. 30. 30. Después seguiría 40. 40. Vean algo en común que todos estos tienen. Todos han sido obtenidos de multiplicar el 10 por algún número, ¿verdad? Entonces, podemos decir que cuando yo tengo esta situación, yo digo que todos estos, el conjunto de estos números, es el conjunto de los múltiplos de 10. ¿Y cómo lo represento? Con este símbolo. 10 y con una pelotita arriba. Entonces, múltiplo significa que al número que yo tengo, solo lo multiplico por algo y obtengo un resultado. Ese resultado se llama múltiplo. Múltiplo de 10. Por ejemplo, ahora si yo quiero los múltiplos de 7. ¿Quién me dice cuáles son los múltiplos de 7? 14. ¿Cuáles serían los múltiplos de 7? Ajá, 14. el primerito es 7, ¿verdad? 7 por 1, 7. Después está 14. Después, ¿cuál seguiría? 21. 21, así es. Después, ¿cuál seguiría? ¿Cuál sigue? 28. 28, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos números que tengo en este conjunto han resultado de multiplicar el 7 por algo. Entonces, cuando eso ocurre, yo puedo decir que todos esos son múltiplos del número. En general, entonces, si yo tengo un número A, para que sea múltiplo de A, algo, debe ser igual a la misma A, pero multiplicado por algún valor. Cual sea, no importa, puede ser 1, 2, 3, 100, infinito, no sé, 1.000.000, lo que sea. Entonces, toda multiplicación de A por ese número cualquiera es un múltiplo de A. Hasta ahí queda claro la definición de múltiplo, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? Ok. Ahora vamos con la definición de un divisor. Como ya dijo Darlet anteriormente, el divisor tiene que ver no con multiplicación, sino con una división. Entonces pensemos en los mismos ejemplos. Divisores del 10. Podemos representarlo así. D subíndice 10. Podemos decir que eso va a representar los divisores del 10. Entonces pensemos, ¿qué número pueden dividir al 10? Díganme. ¿Qué números pueden dividir al 10? 5. Ajá, el 5. ¿Qué otro? Número 2. El 2 también, así es. ¿Qué otro número lo puede dividir? El 10. El 1. El 10, ajá. El 1. Y el 1, así es. ¿Habrá otro número que lo pueda dividir? Hablando de los números naturales. ¿Piensa en algún otro? ¿Habrá o no habrá? Parece que no, ¿verdad? Y exactamente así es. Entonces, vamos a ver esto. Estos números que tengo acá en verde exactamente son los divisores del 10. ¿Por qué razón? Porque son el resultado de dividir a 10 por algo. Por ejemplo, el 1. ¿Cómo se obtiene el 1? De dividir 10 entre 10, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene el 2? De dividir 10 entre 5. ¿Cómo se obtiene el 5? Dividimos 10 entre 2. ¿Y cómo obtengo el 10? 10 entre 1. Entonces las divisiones tienen que ser exactas. Otra diferencia que pueden ver, los divisores son mayores o menores al número que esté considerando. Mayor igual o menor igual, ¿qué dirían los divisores? Menor igual. Exacto, menor igual. Pero los múltiplos son mayor igual o menor igual. Así es.
mayor o igual. Entonces miren otra diferencia, que cuando hablo de múltiplo, hablo a partir del número en adelante. Pero cuando hablo de divisores, hablo del número hacia atrás. De los que están atrás, ¿cuáles lo pueden dividir? Pensemos en el 7 ahora, los divisores del 7. ¿Qué números pueden dividir al 7? Ayúdenme. El 7 y el 1. Exacto, el 7 mismo y el 1. ¿Habrá otro que lo pueda dividir? ¿Qué dice? No. No, exactamente. Entonces, aquí también podemos aprovechar para definir algo importante. Los divisores del 7 solo son el 7 y el 1. Si se fijan, solamente tiene dos divisores, el mismo y la unidad. Cuando eso ocurre, ¿quién sabe cómo se le llama al número que estamos considerando? Número primo. Exacto. Entonces aquí podemos definir esto de una vez. Un número primo, pueden poner ahí, es aquel que solo tiene dos divisores. ¿Cuáles son esos dos divisores? El mismo y la unidad. Entonces ahí hemos definido lo que es un múltiplo y lo que es un divisor. Aquí tienen lo que ya les decía. Vean, A igual a un B a un puntito arriba, un círculo, significa que A es igual a algo multiplicado por la B. Y se lee que es un múltiplo. Pero como aquí hay muchas letras, mejor lo quise explicar así con números. Entonces ahora, ¿cómo sabemos que un número divide a otro? Ahí estamos entrando a la parte de los divisores. Por eso se llama criterio de divisibilidad. Pues existen varios criterios. Por ejemplo, yo sé que un número es divisible por 10 cuando terminan en qué número. Fíjense acá, aquí tenemos varios múltiplos de 10. ¿En qué terminan todos esos números? ¿Qué tienen en común? El 0. Exacto. Entonces, vean, vamos a pedirle a Mario que nos lea el criterio de divisibilidad de 10. ¿Qué dice ahí? Mario Enrique, ¿puedes activar tu audio? Parece que lo estuviste intentando, pero no te escuchamos bien antes. Solo vas a leer lo que dice aquí, debajo de criterio, divisibilidad por el 10. Ok, vamos a pedirle entonces la ayuda a Esther. Esther, ¿puedes leerlo? Recuerden buscar este icono, que es como un micrófono. Lo presionan, se desactiva. Lo vuelven a presionar, se activa. Ok, entonces vamos a pedirle la ayuda a Natasha. ¿Puedes ayudarnos con la lectura, Natasha? Un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Exacto, miren, entonces lo mismo que habíamos concluido anteriormente. Si ustedes miran un número que termina en 0, automáticamente pueden decir que ese número es múltiplo de 10 o es divisible por 10. Entonces, ¿qué significa que algo sea divisible? Aquí lo tienen. Un número A es divisible por otro entero B si la división de A entre B es exacta. Es decir, el cociente es entero y el residuo es igual a 0. ¿Por qué puedo decir de que 21 es divisible por 7? Porque al hacer yo la división, me da que 21 es igual a 7 por 3. Miren que están relacionados la palabra divisibilidad con la palabra múltiplo, porque aquí teníamos también que 21 era múltiplo de 7, pero es equivalente a decir de que 21 es divisible por 7. Ambas maneras de decirlo son válidas. Ok, casi viene siendo casi lo mismo. Entonces, ahí tienen ese. Vamos a ver ahora el criterio de divisibilidad por 2. ¿Cómo sé que un número es divisible por 2? ¿En qué dígitos tiene que terminar, según dice ahí Eduardo? ¿En qué dígitos? En par.
Exacto. Recuerdan que en la clase anterior les había puesto los números dígitos. ¿Van de dónde a dónde? De izquierda a derecha. Ajá, pero Del 0, ¿cuál es? Ajá, del 0 al continúa. 9. Del 0 Exacto. al 9. Exacto. Entonces, si nosotros nos fijamos en los números del 0 al 9, los que son pares solo es el 0, el 2, el 4, el 6 y el 9. Si un número termina en esos dígitos, pues yo ya sé que es múltiplo de 2 o es divisible por 2. Ya les dije, es opcional como lo quieran decir. Entonces ahí tienen varios ejemplos. ¿Cómo sé que algo es divisible por 5? ¿Qué dice el criterio Allison? Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o 5. Exacto, ahí está. Miren, estos números terminan en 5, pero este termina en 0. Pero todos ellos son divisibles por 5. ¿Cómo sé que algo es divisible por 4? Cuando sus últimos dos dígitos son 0 o múltiplo de 4. Pero una observación, este criterio casi no lo vamos a utilizar. ¿Por qué razón? Porque el 4 no es un número primo. Si se fijan, el criterio del 2 sí lo usamos porque 2 es un número primo. El criterio del 5 también lo vamos a usar porque es un número primo. ¿Cómo sabemos que es número primo? Ya lo habían dicho ustedes anteriormente. ¿Cómo sé que algo es un número primo? ¿Quién no recuerda? ¿Cuántos divisores tiene que tener? Tiene que tener dos, el mismo y la unidad. Aquí lo habíamos definido, miren. 7 era primo porque solo tenía el divisor 7 y el divisor 1. Quiero que anoten por ahí en sus cuadernos la siguiente lista de números primos. Por ejemplo, del 1 al 100, fíjense cuál es primo y cuál no es primo. Ayúdenme a decir los primeros al menos. El 1 no se considera primo. El 2, ¿cuáles son los divisores del 2? ¿Quién me puede decir? El 2 y el 1. Exacto, entonces ven, tiene solo dos divisores, por lo tanto sí es primo. El 3, ¿quiénes dividen al 3? ¿Quiénes dividen al 3? Cristian, ¿usted qué dice? 3 y 1. Exacto, entonces igual tiene dos divisores, por lo tanto es primo. Pero miren el 4. El 4 tiene más de dos divisores, porque lo divide el 1, lo divide el 1, lo divide el 2 y también lo divide el mismo 4. Ya tiene tres divisores, por eso el 4 no es primo, está ahí tachado. El 5 sí es primo, el 6, ¿por qué no es primo? ¿Quiénes dividen al 6? Díganme qué números dividen al 6. El 3, el 2 y el 6. Empecemos con el más pequeño, 1. Lo divide el 2, lo divide el 3 y lo divide el mismo. Miren, tiene 4 divisores. Entonces tampoco puede ser primo. El 7 ya vimos que sí. El 8 no, porque lo divide el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Tiene 4 divisores. El 9 lo divide el 1, lo divide el 3, lo divide el propio 9, tiene 3 divisores. Y así vamos evaluando, si se fijan, cuáles son primos y cuáles no. Traten de poner ahí en una listita aparte los números primos. Al menos estos que están ahí. Anótenlo, le voy a dar unos minutitos porque eso nos va a ayudar más adelante.
¿Cómo van? ¿Por qué número van ahorita? Ya terminaron. Alison, ¿usted por dónde va? Ya terminé. Ya terminó. Ok. Entonces ténganlo por ahí. Esa lista de números, como les dije, nos va a ser de mucha utilidad más adelante. Ok. Entonces, avancemos. Una vez que sabemos esto del criterio de divisibilidad, como ven, aquí están de varios números primos. Traten de aprenderse la de los meros números primos, como la del 11. La del 11 es interesante. ¿Pueden leerla, por favor? Vamos a ver. Darle el criterio de divisibilidad por 11. Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de sus dígitos del lugar, ¿puede agrandar la pantalla, por favor? Sí, aquí, perdón. Del lugar impar y la suma de sus dígitos del lugar par, de derecha a izquierda. Es 0 o múltiplo de 11. Gracias. Miren, parece un trabalengua, pero es bien sencillo. En otras palabras, ustedes solo tienen que ir escogiendo los números de forma salteada. Por ejemplo, miren, tengo 2013. Si los elijo de forma salteada, el 2, ¿con quién lo voy a elegir? ¿Con el 0, 1 o el 3? ¿Quién me Con dice? el 1. Exacto. Miren, yo voy a elegir de forma salteada los números. Agarro el 2, agarro el 1. Y sumemos. ¿Cuánto es 2 más 1? ¿Cuánto me da? 2 más 1. 3. ¿Cuánto es? 3. Así es. Ahora voy a elegir los otros que me hicieron falta. Los otros que también están de forma salteada. Ahora es el 0. ¿Con quién? 0 Con el 3. con el 3. Exacto. Entonces sumo aparte. El 0 más 3. ¿Cuánto nos da eso? 3. 3. Entonces ya tengo las sumas por separado. La suma de los que están en posiciones pares y la suma de los que están en posición impares. Solamente recuerden sumar por separado de forma salteada. Ahora me puse 0 y es 3 acá. Ok, 3. Entonces dice la teoría de que ahora estos dos resultados que nos dio, solo los tengo que restar. ¿Y cuánto es 3 menos 3? ¿Cuánto nos da? 3 menos 3. Es 0. Entonces, si se fijan, ahí dice el criterio, que si nos da 0 o nos da un múltiplo de 11, pues el número es múltiplo de 11. Y en este caso nos dio 0, por lo tanto 2013 sí es múltiplo de 11. Vamos a hacer otro ejemplo, este que tengo acá. Si los agarro de forma salteada, a este 9, ¿quién le correspondería? 9 más quién. Más 8. Ajá, más 8. ¿Y quién otro? Más 9. Más 9. Ahora quiero que me digan cuánto es 9 más 8 más 9. ¿Cuánto es eso? 26. 26. Vamos con los que quedaron libres. Solo fue el 3 y el 1. ¿Cuánto es 3 más 1? 4. Entonces dice que la suma de ambos, el primero no es 26 y el otro es 4, se tienen que restar. ¿Cuánto es 26 menos 4? 22. Así es.
Y les pregunto, 22 no es 0, obviamente, pero será múltiplo de 11. ¿Qué me dicen? Sí, Múltiplo de 11. Exacto, 11 por 2 nos da 22, entonces sí, es múltiplo de 11. Entonces, como nos dio un múltiplo de 11, significa que el número original es múltiplo de 11. ¿Ven? Así se comprueba. Y ahí tienen otros criterios acá, ustedes. Por ejemplo, el del divisibilidad por 9, otro bastante utilizado, o el de 3, más que el 9 porque el 3 es primo, el 9 no. Observen, de que un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es divisible por 3. Pensemos en el 18. ¿Cuánto suman los dígitos del 18? ¿Cuánto es 1 9. más 8? 9, miren. ¿Y 9 es o no es múltiplo de 3? Es múltiplo de 3. Así es, perfecto. Vamos con este otro ejemplo. Miren, 4575. ¿Cuánto es la suma de sus dígitos? ¿Cuánto es? 4 más 5 más 7 más 5. 18. 18. Pregunta, ¿18 es múltiplo de 3? Sí. Imagínense que no lo supiera. Entonces puedo volver a aplicar el criterio. El número 18 ya lo habíamos visto, miren. 1 más 8 nos da 9. Y 9 es múltiplo de 3. Entonces yo puedo aplicar ese criterio varias veces para saber si el resultado es o no es múltiplo de 3. Profe, no es 18, es 21. Ah, 21. Bueno, no hay problema. Da 21. Pero igual, si yo sé o no sé que 21 es múltiplo de 3, vuelvo a aplicar el criterio. ¿Cuánto es 2 más 1? 3. 3. Y 3 obviamente es múltiplo de 3. Por lo tanto también lo es 21 y por lo tanto también lo es el número original. Y así he verificado que es múltiplo de 3. Entonces traten de leer con calma más adelante todos los criterios de divisibilidad, pero solo en los números primos, como el 13, el 17 y el 19. Vamos a hacer algunos ejercicios pequeños para ver si hemos aprendido esta primera parte y así continuar con la clase 3. Vamos a ver una tablita que tenemos por acá. Vamos a hacer el ejercicio 6. Noten, dice que tengo que llenar este espacio en blanco con algún valor que me garantice que el número obtenido sea múltiplo de 11 o divisible por 11. Voy a hacerles el ejercicio 1, el de inciso A, y ustedes hacen los otros 3. Entonces vean, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué teníamos que hacer para cuando un número era múltiplo de 11? ¿Qué decía su criterio? Lo acabamos de ver hace poco. ¿Quién me lo recuerda? Que se corre de izquierda a derecha. Ajá, ¿de forma seguida o cómo? Que se agarra uno al azar. No al azar, de forma salteado, o sea, intercalado. Sí, Por así. ejemplo, el 4, ¿con quién lo agarro? ¿Quién le corresponde el 4? Con el 3. Con el Ajá, 3 y el con el 3, 2 el 7 y el, sí, el 7. y el número que ponga acá, que no sé qué es, ¿verdad? Entonces, por esa parte yo tengo que, ¿cuánto es la suma de lo que está colocado en verde? Voy a poner que es un número X, porque no sé qué número va a estar ahí. Entonces, pongamos 4 más 3 más 7 más X, ¿cuánto nos da? Primero hagan la parte de los números. 4 más 3 más 7, ¿cuánto les da? 14. Entonces, tenemos 14 más una X, que no sé cuánto valdrá. Eso es la parte que le corresponde. Ahora decíamos que teníamos que hacer lo mismo, pero con los que no seleccioné. ¿Cuáles no seleccioné? El 9, el 3 y el 2. Sumemos por aparte cuánto es 9 más 5 más 2. ¿Cuánto me da eso? 16. Ok, entonces tengo 16.
Entonces pensemos algo. Ahora, ¿qué hacíamos con estos dos resultados? La suma de lo que está en verde y la suma de lo que está en rojo. Los restamos. Exacto, nos restamos y nos tenía que dar o 0 o múltiplo de 11. Pero fíjense en los números. El 14 y el 16 son muy cercanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más probable? ¿Que nos dé 0 al restar o que nos dé un número que sea múltiplo de 11? Un 0. Un 0. Entonces lo que vamos a buscar es qué valor le doy a la x para que aquí me dé 0. ¿Qué valor le podría dar yo a la x? 2. 2. Exacto. ¿Por qué 2? Porque ¿cuánto es 14 más 2? 16. 16. Y entonces tengo 16 menos 16. Ya me va a dar lo que yo necesito. Que eso es 0. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en este problema? En este espacio en blanco, yo tengo que colocar el número 2. Y así yo ya garantizo que el número total va a ser múltiplo de 11. ¿Se entendió ese ejemplo? Traten de hacer los otros. Les voy a dar, ¿cuántos minutos? Vamos a darles 3, no, 5 minutitos.
Ok, parece que ya terminaron o tienen dudas Joshua y Allison. Yo ya terminé. Oh, perfecto. Y César, Igual, profe. ok, bueno. Vamos a pausar entonces. Y bien, ustedes tres, uno cada uno. Vamos con Joshua para el inciso B. ¿Qué número tendría que poner ahí? En el inciso B, en el ejercicio B, lo que le agregaría sería un 0, porque ya es un múltiplo de 11. Veremos entonces si es así. Verifiquemos con el criterio. El 3 se une con el 0, se une con el 7. Ujú. Y entonces nos daría 10 esa suma. 10. Y el 7 se une con el 3, lo cual nos daría otro 10. Exacto, con el 0. Perfecto, al final se resta 10 menos 10 y nos da 0. Bien hecho, así es, está bien. Ok, vamos con el C. Se lo vamos a preguntar a Eduardo. ¿Qué número pondrías en el inciso C? Número 4. Número 4. Veamos si es cierto. El 3 se agarra con el 8, con este 9, con este 3 y con este 4. ¿Cuánto es 3 más 8 más 9 más 3 más 4? ¿Cuánto da eso? Mario ha querido hablar, pero no lo hemos escuchado. Ahí escribió en el grupo. ¿Cuánto da esa suma? 27. Ok, 27. Vamos con la otra parte. 6 más 9 más 1 más 7, ¿cuánto nos da? 23. 23. 23. Veamos, entonces se resta 27 menos 23. Nos da 4, la diferencia. Entonces no puede ser múltiplo de 11. ¿Qué número hay que poner entonces ahí? Un 0. ¿Cuánto? Un 0, Un 0. porque daba 23. Ajá. Creo que le sumaron el Exacto. 4. Sí, es cierto. Entonces si le pongo un 0, ya esta suma se reduce en 4 unidades. Nos daría 23. Y 23 menos 23 ya nos da el 0. Exacto, ahí está bien. Vamos con el último para César. Profe, igual pondría un 0. Parece que el 0 era la respuesta. Todo. Pero no siempre ocurre eso. Vamos a ver. 1 más 0 más 0 más 7. Nos da 8. Y en el otro caso nos da 8. Está bien. Entonces la diferencia para que se mantenga 0 debe ser un 0. Perfecto, así es. Bien, entonces se entiende esto de los criterios, ¿verdad? Criterio del 9, criterio del 11. Vamos a pasar ahora para lo que eso nos sirve, que es en la clase 3. En la clase 3 ya habíamos dicho que son números primos. Ya hemos visto cómo saber si un número es divisible por ciertos números primos. Y todo eso nos sirve para esta parte, la descomposición de un número en sus factores primos. ¿Qué significa eso? No es más que algo que ya han aprendido desde la primaria, que es trazar una línea a la par y comenzar a sacar mitad, tercera, quinta. Eso ya lo dominan ustedes. Pero algo importantísimo es que solo van a utilizar números primos en la hora que ustedes saquen esto. Por eso les pedí anteriormente que anotaran los números primos. Solo van a sacar mitad. Después de la mitad, ¿qué van a sacar? ¿Qué dicen? Tercera. Allison. Ajá, tercera. Después de la tercera, ¿qué sigue? Quinta. Quinta, muy bien. Después de la quinta, Sexta. Séptima.
séptima. Recuerden que el 6 no es un número primo, entonces vamos solo con números primos, a la séptima. Después de la séptima, ¿cuál seguiría? Onceava. Onceava. Después de la onceava. ¿Cuál sigue después del 11? Ustedes tienen ahí la lista de los números primos, fíjense ahí. ¿Cuál sigue después del 11? El 13. El 13, entonces treceava. Y así vamos. Ya los demás casi no se usan, pero en algún dado caso a veces sí. Entonces miren aquí el ejemplo del 144. 144 le podemos sacar mitad porque termina en número par. Ya habíamos visto eso anteriormente. 72 también termina en par, le saco mitad, por lo tanto. 36 también termina en par, sigue teniendo mitad. Es 18. 18 termina en par, le saco mitad, da 9. Ahora el 9 no tiene mitad, pero sí tiene tercera. Entonces saco tercera, nos da 3, tercera de 3 y listo, 1. Este 1 se equivocaron, era aquí. Bien, entonces si se fijan cómo lo reescribo entonces. ¿Cuántas veces aparece el 2? ¿Quién nos puede contar? 4 veces. Ajá, entonces como aparece 4 veces, eso significa que el 2 se eleva a la 4, como está aquí. ¿Y el 3 cuántas veces aparece? 2. 2. Entonces significa que el 3 se eleva al cuadrado, como aparece aquí. Y ambas cosas se multiplican, y así nos da 144. Vamos con el ejemplo del 105. Salió más rápido. ¿Cómo sé que es múltiplo de 5? De 3, perdón. Sumo los dígitos, decía la teoría. 1 más 0 más 5 nos da 6. Entonces sí es múltiplo de 3. Lo divido entre 3, me da 35. 35 es múltiplo de 5 porque termina en 5. Saco quinta, me da 7. Y 7 solo tiene séptima, que nos da 1. Entonces respuesta final, 105 es igual a 3 por 5 por 7. Y ya lo tengo factorizado. Solo para que nos quede bien claro eso, vamos, les voy a pedir a ustedes que hagan el inciso I. Factoricen I y otro más fácil, el inciso E. Traten de hacerlo, voy a pedir la participación de 2 de ustedes al azar. Traten de hacer esos 2 incisos, pero ahora les voy a dar menos tiempo porque son más fáciles. Darle 2 minutos. Empiecen.
terminó ya? Alison, dinos la respuesta del primero. Veámoslo aquí, solo me van dictando. 945. ¿Qué sacaste primeramente? Séptima. Ok, séptima. Le sacas séptima y ¿qué te queda? 135. 135. Ok. ¿Qué le podemos sacar al 135? Quinta. Quinta. ¿Y qué le queda? 27. 27. Muy bien. Al 27, ¿qué le puedo sacar? Tercera. Ujú. Nos queda en 9. 9. Así es. Después del 9, ¿qué le saco? Tercera. Ajá. Me queda en. 3. Y al 3 le sacamos tercera. Y ya queda en 1. Perfecto. Entonces, lo que podemos ver es de que 945 es como que yo tenga qué cosa. ¿Cómo lo reescribo? Alison. 7 por 5 por 3 a la 3. Exacto. 7 por 5 por 3 al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque aparece 3 veces el 3 acá. Y ya hemos finalizado el inciso E. Excelente, bien hecho. No hay duda, supongo, ¿verdad? En esto, ¿o sí? Bien, entonces vamos al inciso I con Cristian. Dinos, Me Cristian. dio 5 al cuadrado por 7 al cuadrado por 3. 5 al cuadrado por 7 al cuadrado por 3. A los demás les dio eso. Sí. Ok, excelente. Entonces ahí ya tenemos hecho los ejercicios. Esto que acabamos de hacer parecerá muy sencillo, pero es muy importante para todos los demás temas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, hace poco les comenté que en los demás grupos van por la clase 8. Ahí se retoma bastante. En la clase 9 también. En la 7, muchas. Y ahí van a ver más adelante. Esta propiedad de factorizar es bastante importante. Así que traten de siempre recordar de que se factoriza con bases primas. Se puede con los demás, no hay problema, pero es más conveniente utilizar bases primas. Ok, empecemos entonces ahora con una definición nueva, basándonos en lo anterior. Vamos a ver cómo nos sirve. ¿Qué es un máximo común divisor? La misma palabra lo dice. Si se fijan, máximo viene de que debe ser el mayor. Común, pues que ambos lo tienen en común. Y divisor, ya habíamos definido anteriormente qué es un divisor. ¿Cómo se simboliza el máximo común divisor? Hay dos maneras. O entre paréntesis ponen los números. Por ejemplo, acá tengo 18 y 24. Pongo 18 y 24 entre paréntesis. Y eso significa que estoy calculando el máximo común divisor de 18 y 24. Y pongo el resultado ahí a la par. O le puedo poner antes MCD en minúscula. MCD. Que indica que estoy calculando el máximo común divisor de 18 y 24. Entonces, ¿cuál es la forma tradicional o por definición de hacerla? Pues aquí la tenemos. ¿Cuáles son los divisores de 18? Aquí los tiene 1, 2, 3, 6, 9 y 8. Todos estos números dividen a 18, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Habrá alguno que no lo divide? ¿O todos sí lo dividen? Todos los dividen. Todo, exacto. Ahora vemos los de 24. Ponemos aquí la lista igual de todos los divisores. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Pero ahora quiero que me digan cuáles están en común. ¿Cuáles son
a la vez divisores de 18 y a la vez divisores de 24. El 1, el 2, el 3 y el 6. Ahí está el 1, el 2, así es. El 3 también está en común. El 6. ¿Y qué otro? Solamente, ¿verdad? No hay nada más en común. Pero entonces les pregunto, ya tenemos divisores, ya tenemos que sean común, pero yo quiero el máximo. ¿Cuál es el mayor de todos ellos? El 6. Entonces la respuesta sería 6. De todos los que están en común, yo elijo el mayor, el 6. Entonces esta es por definición, simplemente qué significa un máximo común divisor. ¿Se entiende lo que se hace? ¿O hay alguna pregunta? Bien, parece que no. Pero el punto es, ¿qué pasa cuando los números son muy grandes? Por ejemplo, 72. ¿Será que es fácil decir la lista de todos los divisores de 72 y todos los divisores de 180? ¿O hay que tardar un poquito para averiguarlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será rápido o es un poco tardado? Imagínense ahora que los números fueran de millones, de trillones. Cada vez se complicaría más encontrar sus divisores. Entonces, para ahorrarnos eso, existe una manera de calcularlo mucho más rápido. ¿Cuál es? La que ya aprendíamos anteriormente, factorizando. Podemos sacar el máximo común divisor de estos dos números sin necesidad de saber sus divisores. ¿Cómo lo hacemos? Solo los ponemos en esta tablita y comenzamos a sacar los factores que tengan en común. Eso es importante, solo lo que tengan en común. Por ejemplo, el 72 y el 180 tienen ambos al mismo tiempo mitad. Entonces le saco mitad y escribo aquí la respuesta. Estos dos números nuevamente solo tienen mitad. Saco la mitad, escribo los números. Ahora el 18 tiene mitad, pero el 45 tiene mitad. ¿Qué dice Darlet? Sí, sí, tiene mitad. 45 tiene mitad. ¿Cuál sería? 5. No. Fíjate, 45. Cuando hablamos de mitad es que lo divido en dos partes iguales. Ah, no. Entonces, ¿tendrá o no tendrá mitad 45? No. No, no tiene. Entonces, aunque el 18 sí tenga y el 45 no, entonces yo no puedo sacar mitad. Solo tiene que ser algo que tengan en común los dos. Por lo tanto, pienso en el siguiente, que es tercera. 18 si tiene tercera es 6. 45 si tiene tercera, que es 15. Ahora estos dos tienen tercera también. Y nos queda 2 y 5. ¿Habrá algún divisor común del 2 y el 5? ¿Qué dice Joshua? No hay. No hay, ¿verdad? Entonces, como no hay nada más en común, hasta ahí yo termino. ¿Y cuál sería la respuesta? La multiplicación de todo esto. El 2 aparece dos veces, por eso sería 2 al cuadrado. El 3 aparece dos veces, por eso sería 3 al cuadrado. Y multiplico todo y me da 4 por 9, 36 sería la respuesta. Si se fijan de una manera más rápida, sin necesidad de sacar todos los divisores, ir viendo los que están en común y luego elegir el mayor. Vamos con otro caso. Por ejemplo, el 11 y el 23. Si yo los trato de factorizar, pongo 11, pongo 23 y voy a tratar de factorizarlo. Pregunta, ¿habrá algún divisor común del 11 y del 23? No hay. No hay ningún primo, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, decimos que el máximo común divisor es 1, porque el 1 divide a cualquier número. Y el único que divide al 11 y divide al 23 al mismo tiempo es el 1. Se le llaman números primos relativos
o coprimos también se les puede decir. Ok, pero esto se extiende, no solo basta con 2, pueden ser de 3 a más números. Pero ¿cuál es el procedimiento? Exactamente el mismo. Por ejemplo, ahora quiero calcular el máximo común divisor de 48, de 36 y de 60. ¿Cómo lo hago? Los coloco los 3 números y el mismo principio. Tengo que sacar solo aquello que los 3 tengan en común al mismo tiempo. Le saco mitad, todos tienen mitad. Los resultados también todos tienen mitad. Pero aquí, fíjense, el 12 tiene mitad, pero el 9 y el 15 no lo tienen, entonces ya no puedo sacar mitad. Pienso en otra cosa, le saco tercera. Todos tienen tercera, entonces sí, nos queda esta respuesta. Y aquí el 4, el 3 y el 5 no tienen nada más en común. Por lo tanto, la respuesta sería la multiplicación de esto. El 2 al cuadrado, porque aparece 2 veces, por un 3. Entonces no sería 4 por 3. Respuesta final, 12. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Entonces vamos a asignarle. Tenemos varios ejercicios y bastante tiempo. Les voy a poner uno a cada uno. Joshua calcula el inciso A, Mario el inciso B, Esther el inciso C, Allison el D, César el E, Cristian el F, Darlet el G y Natasha el número H. Traten de hacerlo ahorita.
tal? ¿Cómo van? ¿Les doy más tiempo o ya podemos empezar? ¿Cómo le fue, Natasha? Profe, a mí me da 2 por 7 porque tiene mitad y tiene séptima, porque ya los últimos números después de la mitad no tienen ni tercera ni otra para dividirse. Ujú. Ok, vamos a verificar. Permítame. Miren, hay también calculadoras en línea, igual aplicaciones que les permite calcular esto de una forma más rápida. Creo que ahorita mi orden está, por ejemplo, vean esta página, se llama Wolfram Alpha. Y aquí ustedes solamente ponen la operación. Por ejemplo, en el caso 1, yo quiero calcular, Natasha, a usted le tocó el H, ¿verdad? La H, sí. Ok, 126, 210, 392. 192. Me ver ahorita las siglas. Bien, vamos a hacerlo entonces a lo normal. Quería ver si lo encontraba. 126 y 210 era. Profe, le faltó el 392. Ujú, ¿cierto? Eso déjeme ver. En inglés tiene otras siglas. Máximo común divisor. Revés. Ya no me sale. No lo recuerdo ahorita, pero estoy usando aquí mal la definición. LCD creo que. LCM. Es el máximo, es el mínimo como múltiplo. No me acuerdo entonces. Bueno, en la próxima se lo muestro. Hagámoslo entonces normal. Si se fijan, podemos sacar mitad, dijo usted. Sacamos mitad. ¿Cuánto es la mitad de 126? 63. 63. La mitad de 210. 105. 105. Y la mitad de 392. 196. 196. Bien. Entonces, ahora estos ya no tienen mitad, los primeros dos, No, pero tienen séptima, dijo. sí. Séptima, ¿cuánto es? De 63, 9. Ujú. De De 105, 105 es 15. 15. 15. Sí. Perfecto. Y ahí, Y, ajá, 28. 28. ok, perfecto. Entonces veamos exactamente. Aquí el 9 y el 15 tienen tercera, pero el 28 Pero el no tiene 28 no. tercera.
Ujú. Este tiene quinta, pero los otros no. Este No. tiene séptima, pero los otros no. Entonces, efectivamente, hasta ahí terminaría. Y la respuesta sería 14. Excelente. Así es, Natasha, bien Gracias. hecho. Bueno, Ok, vamos a ver, solo vamos a elegir a 3 por el tiempo. Cristian, a usted, ¿cuál le tocó? El F, pero es que me quedé pegado en uno solamente, en el 80. Mire, el 80 y el 165 y el 900 son múltiplos de 5. Se lo saco. El 80 es 16. El 165 es 135 y el 900 es 180. Pero Bien. no hay un Repíteme, número. 16. 16, Aquí. 135 y 180. Ok. Pero no hay un número así para que los pueda, como le digo, sacar el mínimo como múltiplo a los 3. Ah, bueno, de hecho, si Hay- eso pasa, pues no hay problema. Porque fíjate, el 16 solo es múltiplo de 2, ¿verdad? Sí, Entonces sí, solo tiene mitad. Pero desde ahí ya sabes que el 135 no se puede, porque no no tiene tiene mitad. mitad. Entonces hasta ahí queda, no hay problema. ¿Y cuál es la Oh, respuesta? Solo 5. 5. 5 es el máximo común divisor. Ok, muchas gracias. Sí. Ok. Entonces ahí lo tiene. Vamos a ver a Esther. ¿Cuál le toca a usted, Esther? No logro escucharte. Esther, coloca bien tu micrófono. Parece que no. Pues bueno, entonces vamos a preguntarle a ver a Cristian ya pasó. A Joshua, dinos, a ti te tocaba el primero, el más fácil. Sinceramente, para mí yo estoy confundido porque si empiezo a dividirlo entre a mitad, me sale un número primo. Pero puedo comenzar con tanto con 4 como con 6 y puedo continuar. Entonces no estoy seguro. Bueno, hagámoslo, no hay problema. Mira, tiene 108 y 72, ¿verdad? Entonces les dije que lo recomendable es solo usar números primos. Saquemos mitad. ¿Cuánto te da la mitad? Me da 54 y 31. 54 y 31. Perfecto. Pero 31 es el número primo. Ajá, exacto. 31 es primo, entonces solo puede ser La divisible. mitad de 72 es 36. Ahí pues corrige eso. Ah, es cierto, 36. Exacto. Ahí se le puede seguir sacando mitad. Pero ahora bien, si hubiese sido realmente 31, como 31 es primo, solo puede ser divisible entre 31. Y 54 no, entonces hasta ahí quedaría. Es como en el problema anterior, solo tienen algo en común. Pero en este caso no es así. Continuemos. ¿Cuál sería la mitad? La mitad de 54 sería 27 y la mitad de 36 sería 18. Exacto. Y eso tiene tercera ahora. Eso tiene tercera. Tercera de 27 es 9 y tercera de 18 es 6. Sigue teniendo tercera. Sí, tercera de 9 es 3 y tercera de 6 es 2. Exacto. Ahí quedaría. Ahí quedaría. Entonces la respuesta es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. O sea, 4 por 9. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto es 4 por 9? Nos daría 36. Ahí es. Entonces ahí ya finalizamos lo que es el máximo común divisor. Ok.
Entonces vamos ahora a otra definición. Ahora no es con divisor, sino con múltiplo. En este caso se llama mínimo común múltiplo. Voy a borrar acá. Ya me acordé de la sigla, es GCD. Ahí está, miren. Esta es una calculadora virtual que les calcula más rápido los mínimo común múltiplo y máximo común divisor, solo que tienen que tomar en cuenta las siglas en inglés. Máximo común divisor es GCD. Entonces le da 14, tal como le había dado a Natasha, miren. Por ejemplo, solo para verificar el inciso G, que era 216, 300 y 720. Entonces 216, 300 y 220. Le damos Enter y ya le da la respuesta es 4. Hasta le da la descomposición de cada uno, miren. Y le da la respuesta. Esta calculadora es bastante útil. Ok. Entonces, vamos con el mínimo común múltiplo. La definición es lo inverso ahora. Ya no estamos trabajando con divisores, sino con múltiplos. Entonces, lo mismo. Si yo quiero calcular los múltiplos, el mínimo común múltiplo de 4 y de 6. Observemos. 4 y 6. Entonces, ¿cómo lo escribo? Hay dos maneras. O entre corchetes pongo el 4 y coma 6. Yo sé que paréntesis era para máximo común divisor. Y corchetes para mínimo común múltiplo. O bien, pongo las letras MCM, que significa mínimo común múltiplo. Y entre paréntesis, 4 y 6. Entonces, esas son dos formas de escribirlo. Y ahora yo no voy a trabajar con los divisores, sino con los múltiplos. Múltiplos de 4, aquí lo tenemos. 4, 8, 12, 16, 20, etc. Múltiplos de 6, aquí están el 6, 12, 18, etc. Pero observemos solo lo que hayan en común. ¿Qué números ven en común en esa lista? ¿Cuáles están repetidos? El 12 y el 36. Veamos el 12, aquí está. Está el 36. El 24. Si yo... Ajá, también el 24, miren. Están las dos listas. Y si yo sigo, ahí voy a encontrar muchos más en común. Pero a mí me interesa el mínimo, por eso se llama mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería el menor que se repite? El 12. El 12. Entonces la respuesta del mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Entonces, como ven, es casi lo inverso a lo anterior. Ahora sacamos, en vez de divisores, son múltiplos, siempre que estén en común, pero en vez de ser el mayor, ahora elijo el menor. Eso es por definición. Pero nuevamente, cuando los números son muy grandes, eso se complica y no es tan práctico estar haciendo esa lista que hicimos anteriormente. Lo mejor es utilizar la factorización. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que primero yo comienzo a sacar lo que tienen en común, así como hice en el caso anterior. Pero cuando llego a un punto que ya no tienen nada más en común, pues no importa, los sigo factorizando hasta llevarlos a 1. Esa es la única diferencia. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense acá. Quiero sacar el mínimo común múltiplo de 25, 30 y 150. Empecemos. Todos tendrán mitad, todos en realidad. ¿Qué dicen? No. No, ¿verdad? Sin embargo, uso mitad. ¿Por qué razón? Porque el 30 sí tiene mitad. El 150 sí tiene mitad. Pero los que no lo tengan
solo lo reescribo. Miren, 25 solo lo reescribí porque no tiene mitad. Ahora voy a tercera. 25 tampoco tiene tercera, pero 15 sí y 75 sí. Entonces no importa, aunque todos no lo tengan en común, con que haya uno, yo sí puedo seguir sacando. Y los demás solo lo bajo. Entonces tercera de 15, 5, tercera de 75, 25. Y el 25 sigue igual. Ahora en este caso todos tienen quinta. Nos queda 5, 1 y 5. Entonces uno dice, ya no puedo seguir porque ya tengo uno que se quedó en 1. No importa, tengo que hacer que todos se hagan 1. Por lo que vuelvo a sacar otra vez quinta. Y ahora sí, todos se convirtieron en 1. ¿Dudas? Entonces la respuesta es el producto de todo esto. 2 por 3 por 5 al cuadrado porque aparece 2 veces. Es decir, permítanme. Es decir, esto que está acá, 150. Anoten ese ejemplo y vamos a pasar a otro. Y ya tiempo suficiente, vamos al otro. Vamos a calcular el mínimo con un múltiplo de 36, 48 y 60. Entonces en este caso, si se fijan, pongo los tres números, saco mitad porque todos tienen mitad. Ahí está mitad 18, 24, 30. Otra vez todos tienen mitad. Nos quedan 9, 12 y 15. Ahora bien, el 9 y el 15 no tienen mitad, pero el 12 sí. Entonces no importa, saco mitad y nos queda 6. Nuevamente el 9 y el 15 no tienen mitad, pero el 6 sí. Entonces sigo sacando mitad. Ahora en este punto todos tienen tercera. Saco tercera. Ahora acá solo el 3 tiene tercera, el 5 no, pero saco esa tercera y se convierte en 1. Y este va prevaleciendo, queda en 5. Para hacerlo en 1 tengo que sacar quinta. Y ahora sí todos han llegado a la unidad. Y la respuesta es el producto de todo esto. 2 a la 4 por 3 al cuadrado por un 5. Es decir, 720. Teniendo eso como ejemplo, igualmente, quiero que ahora ustedes hagan estos ejercicios. Igual, hay uno para cada uno. Vamos a empezar de atrás para adelante ahora. Joshua, la J. Mario, la I. Esther, la H. Allison, la G. César, el F. Y Cristian, el E. Darlet, el número D. Y Natasha, el B, el C. Trabájenlo.
¿Cómo van? ¿Quién ya terminó? Ok, Alison, ¿te escuchamos? ¿Cuál te tocaba a ti? El inciso G. G. Ok. Intentémoslo factorizar el G. ¿Qué le sacaste primero? Mitad. Ok, mitad nos quedó en 10. Mitad de 30. 15. Ujú. Y mitad de Y 50. 25. Ujú. Ahí que le sacaste. Quinta. Ok, quinta. Entonces nos queda 2, 3 y 5. Y 5. Luego, Mitad. ujú, mitad. Ya llevamos este a 1. Lo demás quedaba igual. ¿Qué más? Tercera. Tercera. Entonces nos queda 1, 1 y 5. Y luego, Quinta. quinta, perfecto. Entonces, ¿cuántas veces aparece el 2 aquí en la factorización? 2 veces. Entonces, la respuesta sería 2 al cuadrado por 3, solo aparece una vez, 5 al cuadrado. Ujú. ajá, por 5 al cuadrado, perfecto. Por ¿Y eso cuánto le da? 300. Exacto, 300. Ahí está entonces, resuelto, bien hecho, Alison. Así es. Para verificarlo, miren, 20, 30, 50. Puedo poner acá 20, 30, 50. Y ahora LSM, mínimo con un múltiplo en inglés. Y ahí está, miren, resultado 300, tal como le dio a usted, Alison. Bien hecho. Ok, vamos con Cristian. ¿A ti cuál te tocó? L. L. Sí, Ok. ¿Cuánto le dio la respuesta? 540. 540. Vamos a ver si está bien hecho. 45, 54, 60. 45, 54 y 60. 540 la respuesta. Perfecto, así es. Bien hecho, Cristian. Y entonces los demás, recuerden, pueden verificarlo ahí en esa página, pero traten de hacerlo así, de forma manual, porque pues usualmente no tienen a mano así tipo de calculadora. Pero ahora vean una parte interesante de esto que estamos viendo hasta el momento. ¿Quiénes de ustedes se ha preguntado alguna vez para qué me sirve la matemática en la vida real? Sinceramente, ¿alguien se lo ha preguntado alguna vez? ¿O lo han escuchado? Gente que lo cuestione. ¿Qué dirían? Mario está comentando, pero no lo logramos escuchar bien por su audio. Ok, ¿qué diría Darlet? ¿Para qué nos sirve la matemática? Que la matemática siempre está presente. Ujú, eso es cierto. Y la idea de esta segunda parte es justamente demostrarle eso. Por ejemplo, miren este problema. Es interesante porque hasta para hacer una fiesta de lo que sea, no sé, un convivio
una aceleración que ustedes reúnan a cierta gente y tienen limitados recursos, pueden saber utilizar máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Un ejemplo particular. Vamos a pedirle a Natasha que nos lea este problema, por favor. El ejemplo En 5.1. una reunión de la Academia de Matemáticas se repartieron 18 bocadillos, 24 vasos con refresco y 12 rebanadas de pastel. ¿Cuántos profesores asistieron a la reunión y qué cantidad de bocadillos, vasos con refresco y rebanadas de pastel recibió cada uno? Gracias. Entonces, miren, como les decía, ustedes están organizando algo, una actividad, tienen cantidad limitada de bocadillos, cantidad limitada de fresco y rebanadas. Entonces, ustedes quisieran calcular a cuántos puedo invitar como máximo, para que nadie quede de que a uno le dé más, a otro le dé menos. Entonces, para eso sirve esta clase, al menos la primera parte. Miren, ¿cómo sé cuándo utilizar máximo común divisor? Cuando el problema hable de repartir cosas. Nota en algún momento en este problema que hable acerca de repartir cosas o de dividir. ¿En qué parte lo dice? Dice algún momento que hay que repartir cosas. Alison, ¿logras leerlo por alguna parte en el problema? Sí, dice que en la reunión se repartieron 18 bocadillos, 24 vasos con refresco y 12 rebanadas de pastel. Exacto. Entonces, miren, hay que tratar de identificar palabras clave en el problema. Como habla de repartir, repartir es sinónimo de dividir. Ahora quieren que todos tengan la misma cantidad equitativa. Entonces eso es sinónimo de que sea algo en común. Y por ende, yo quiero calcular cuánto es la mayor cantidad de personas que pueden asistir a la fiesta o a la reunión. ¿Cómo lo hago entonces? Identifico los datos. 18 bocadillos, 24 vasos y 12 rebanadas de pastel. ¿Y qué voy a calcular de ellos? El máximo común divisor. Ven acá, máximo común divisor solo tiene mitad, tercera en común. La respuesta sería 6. ¿Qué significa? Que estas cosas que yo tengo solo se pueden repartir como máximo de forma equitativa a 6 personas. En este caso, a 6 profesores. Y ya he respondido cuántas personas asisten entonces a la reunión. 6 profesores. ¿Cómo sé cuánto le doy a cada uno? Aquí lo tienen. Los 18, ¿qué representaban los 18? ¿Lo recuerdan? ¿Qué eran esos 18? Bocadillo. Bocadillo. Ajá. Entonces, los 18, una vez que yo lo divido entre las 6 personas, me quedarían que le voy a dar 3 a cada uno. De los refrescos, al dividirlo entre las 6 personas, sería que le voy a dar 4 a cada uno. Y de los pastel, entre las 6 personas, significa que le voy a dar 2 rebanadas a cada uno. Y ahí he terminado el problema. Entonces recuerden, uso máximo común divisor cuando el problema dice que hay que repartir cosas. Y quiero incluso saber la cantidad mayor en la que las puedo repartir. Otro ejemplo, miren. Vamos, léelo César ahora, por favor, el 5.2. 3 escuelas deciden hacer una colecta de dinero entre sus alumnos para donar a varias instituciones de beneficencia. Si la primera junta 120,000, la segunda 280,000 y la tercera 360,000, ¿cuál es la mayor cantidad que recibirá cada institución? De tal manera que sea la misma y cuántas instituciones podrán ser beneficiadas. Gracias. Entonces, miren, palabras clave. Dice la mayor cantidad, sinónimo de máximo. Quiero que todos reciban la misma cantidad, sinónimo de común. Y el dinero la voy a repartir entre esos colegios, ¿verdad? Entonces, como es repartir, es sinónimo de división.
Nuevamente, hay 3 palabras clave que me indican que este problema se resuelve con máximo común divisor. ¿Y cuáles son los datos que me dan? 120, 280 y 360. El problema va a consistir en calcular el máximo común divisor de esos 3, que si lo hacen, les da 40. ¿Qué significa entonces? Que el máximo número que le puedo repartir a cada escuela sería 40.000. Cada institución va a recibir 40.000 porque esto representa dinero. Entonces el resultado también es dinero. 40.000. Y el número de instituciones que se va a beneficiar, ¿cuánto va a ser? Recuerden, los 120.000 entre los 40.000 nos da 3 por este lado. Los 280.000 entre los 40.000 nos da 7. Los 360.000 entre los 40.000 nos da 9. Y por lo tanto el total sería la suma de esos 3 resultados, que es 19. Y eso sería la cantidad de instituciones beneficiadas. No sé si tienen alguna pregunta en estos problemas. ¿O está clara la resolución? Miren que es bastantes palabras, pero lo clave es solo saber que si habla de repartir cosas, automáticamente máximo común divisor. Agarran los números, calculan el máximo común divisor y ya tienen la respuesta. Ahora, vamos a otro caso. ¿Cuándo usamos mínimo común múltiplo? Entonces, se usa cuando hay frecuencias de cosas que deben de coincidir. Y pueden anotarlo ahí. Que hablan de varias cosas, el problema, que se repiten cada cierto tiempo, pero yo quiero que coincidan. Y leamos este ejemplo para empezar. Alison, ¿puedes leerlo, el 5.3? Una persona viaja a Managua cada 12 días, otra lo hace cada 20 días y una tercera cada 6 días. Si hoy han coincidido estar en la ciudad, ¿dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir? Gracias. Entonces, mira, ahí nos habla de frecuencia. Una persona cada 12 días. Otra persona cada 20 días. Otra cada 6 días. Entonces, cuando habla de eso, el problema de cosas que se repiten cada cierto tiempo, y aparte nos quieren o nos pregunta cuándo es que van a coincidir, eso es sinónimo de decir mínimo común múltiplo. ¿Qué son las cosas que queremos que coincidan en este problema? César. ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que yo quiero que coincidan en este problema? El próximo día que se van a encontrar, que van a Exacto. coincidir. Entonces podemos imaginarnos como que uno va de 12 en 12, ahí. Otra va, no sé, de 6 en 6, entonces sería de mitad en mitad, ¿no? Y otro dentro de 20, ese sí ya hace plazo grande. Entonces yo quiero que haya un punto en el que los 3 convergen. ¿Cómo lo hago? Calculo el mínimo común múltiplo. De 12, 20 y 16. Lo calculo y me da 60. ¿Qué significa? Que dentro de 60 días, las 3 personas van a coincidir. Y ya tengo la respuesta. Las 3 personas van a coincidir dentro de 60 días. O sea, en 2 meses prácticamente. Si lo hacen en ese ritmo. Uno cada 6 días, otro cada 12 días, otro cada 20. Entonces la respuesta sería 60. Se comprende, ¿no? Entonces que siempre tiene que ser frecuencias de cosas que se repiten y quiero que coincidan. Veamos otro ejemplo. El 5.4. Vamos a pedirle a Darlet que lo lea. Darlet, ¿puedes leerlo? Ok, vamos a pedirle a Natasha entonces.
Un médico receta a su paciente tomar una pastilla de cada 6 horas y un jarabe cada 8 horas. Si al iniciar el tratamiento toma la pastilla y el jarabe a la misma hora, ¿después de cuántas horas volverá a tomar ambos medicamentos al mismo tiempo? Gracias. Entonces, miren, nuevamente, cosas que se repiten. ¿Cada cuánto se toman la pastilla según el problema? ¿Cada cuánto? Cada 6 horas. Así es. Ya tengo la primera Cada cosa 6 que se horas. repite. Así es. No tan igual que en el problema anterior, algo que se repite cada cierto tiempo. Ahora los jarabes. ¿Cada cuánto se repite el jarabe? Cada 8 horas. Cada 8 horas. Ya tengo dos palabras clave, cosas que se repiten. Ahora, quiero que coincidan, sí o no. ¿Cómo sé que quiero que se coincidan? Según lo que dice el problema. ¿Logran ver alguna palabra que les dé a entender eso? Que esas dos cosas tienen que coincidir. Vean el tema. Sí, Ujú. sí, ¿Qué diría? porque la pregunta dice después de cuántas horas volverá a tomar ambos medicamentos al mismo tiempo. O sea, que Exacto. busca cuando el medicamento se lo toma al mismo tiempo. Sí, entonces cuando dice al mismo tiempo, significa que las cosas coinciden. Entonces ya tenemos los dos requisitos. Que hayan cosas que se repitan y quiero que coincidan. Entonces, ¿qué hago? Simplemente calculo el mínimo común múltiplo de 6 y 8 y nos da 24. Como 6 y 8 significan horas, el resultado también va a ser horas. Entonces, dentro de 24 horas van a coincidir. Y ahí está la respuesta. Por lo tanto, transcurrirán 24 horas para que el paciente tome los medicamentos juntos. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, con sus propias palabras, ¿cómo diferenciamos cuándo usar máximo común divisor en un problema y cuándo usar mínimo común múltiplo? ¿Qué diría Esther? Vamos a escuchar entonces a Joshua. ¿Cuándo sé cuándo utilizar máximo común divisor y cuándo usar mínimo común múltiplo? No logramos escucharte bien. Repítame la pregunta, por favor, que no la escuché bien. Bueno, que ¿cómo sé en qué problema voy a utilizar máximo común divisor y cómo sé cuándo voy a usar mínimo común múltiplo? Cuando hay reparticiones, se ocupa el máximo común divisor y cuando hay coincidencias se ocupa el mínimo común múltiplo. Exactamente. Entonces quiero que me ayuden a identificar al menos. En el problema 3, léalo Darlet y nos dice si usamos máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Mm. 3 cajas contienen cada 12 kilos de carne de res, 18 carne de cerdo y 24 carne de pollo. La carne de cada caja está contenida en bolsas del mismo tamaño y con la máxima cantidad posible. ¿Cuánto pesa cada bolsa y cuántas hay por caja? Muchas gracias. La pregunta es, igual para darle, aquí estoy hablando de cosas que se reparten o de cosas que van a coincidir. Que se repartan. Así, entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Máximo común divisor o mínimo común múltiplo? Máximo, el divisor. Exacto. ¿Y cuáles son los datos? 12, 18 y 24. Hagámoslo rápido. 12, 18 y 24. ¿Qué tienen ellos en común? Mitad de 2. Ajá, mitad, 6.
Mitad de 8. 9, 9. Mitad de 24. 12, 12. Ahora en común. Recuerden que es máximo común divisor. Solo Tienen hay una cosa en tercera. común. Tercera, perfecto. Tercera de 6. 3, 2. Tercera de 9 es 3. Y tercera de 12 es 4. ¿Tienen algo más en común o ya no? No, ya no. Ya no. Entonces la respuesta sería 6. 6, Que se pueden dividir en 6. Pero ahora analicemos qué significa ese 6. Dice que tenemos 3 cajas que contienen cada una 12 kilogramos de carne de res, 18 carnes de cerdo y 24 de carne de pollo. Dice la carne de cada caja está contenida en bolsas del mismo tamaño. Entonces eso es lo que representa. Las cosas que tengan el mismo tamaño, la cosa equitativa, significa que entonces, recuerden, el 12 representaba kilogramos, el 18 también kilogramos, 24 kilogramos. Entonces la respuesta está en kilogramos. Por lo tanto, la máxima cantidad que puede tener cada bolsa es 6 kilogramos. 6 kilogramos. ¿Se entiende eso? Que lo puedo repartir como un máximo en 6 kilogramos. ¿Y cuánto va a tener cada caja? 6, Es lo que tenemos acá. La primera caja tenía 12 kilogramos, pero cada bolsa es de 6 kilogramos, entonces quedan 2 bolsitas. 2 bolsas. Ahí están las 2 bolsas. En la segunda caja habían 18. Pero entonces como tengo 6 kilogramos, 18 entre 6 nos da 3. Y en la otra tengo 24. Entonces 24 entre 6 nos da 4. Entonces total, ahí la tenemos. ¿Cuántas tenemos por caja? 2, 3 y 4 bolsas. Entonces este 6 representa la cantidad máxima que yo puedo meter o que puede pesar cada bolsa. ¿Preguntas con eso? Porque recuerden que lo constante son las bolsas son del mismo tamaño. Por eso es que encontré su máximo común divisor, que era lo que puede abarcar o caber en cada bolsa. Bien, vamos con otro más. Vamos a ver. Solo para finalizar, ya vamos a terminar de hecho. Ok, ya casi no nos va a dar el tiempo. Por ejemplo, el 14 es rápido. Miren, dice en 1994 se hicieron elecciones de presidente y de jefe de gobierno. Una se hace cada 6 años y otra se hace cada 4. Y los preguntan cuándo van a volver a coincidir. ¿Qué hay que usar ahí? ¿Máximo común divisor o mínimo común múltiplo? Mínimo común. Perfecto. La respuesta sería el mínimo común múltiplo entre 6 y 4. ¿Quién recuerda cuánto nos daba? Eso ya estaba resuelto. El mínimo común múltiplo de 6 y de 4, ustedes lo vieron en el primer ejemplo, daba 12. Entonces, ¿qué significa? Que cada 12 años van a volver a coincidir las elecciones. Si coincidieron en 1994, ¿cuándo van a volver a coincidir? Súmenle 12. ¿Cuánto les da? 2006. 2006. Entonces la respuesta sería que coinciden en el año 2006. Y eso es todo. Entonces, bueno, no se preocupen, traten de seguir familiarizándose con estos ejercicios. En la próxima clase vamos a empezar con esta parte de los ejercicios para seguir practicando y avanzar con la clase número 4. ¿Ok? Vamos a ir así, como intercalando las clases hasta que nos pongamos al día. Sigan practicando esto y pues vamos a finalizar ahí por hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Voy a terminar la grabación para mientras.